Lo único que podemos decirle, hermano, no te preocupes, vas a salir de esta, aunque no sea sin dolor. A lo mejor no es de un día para otro, pero sabes, Dios va a usar esto para tu bien. Mientras, guarda la calma, no hagas ninguna tontería, no te vayas a desesperar. Con la ayuda de Dios vas a salir de esto. Son palabras a veces que uno de repente se pregunta: ¿por qué le dije esto al hermano? ¿Por qué le dije esto a la hermana? ¿Por qué le dije eso a esa mujer que acaba de ser abandonada por su esposo? ¿Por qué le dije esto a este varón que está postrado en esta cama con un diagnóstico de cáncer terminal? ¿Por qué le digo esto a este muchachito que ha sido maltratado por sus padres, maltratado por la sociedad? ¿Por qué nos atrevemos a decir esto como siervos de Dios? ¿De dónde sacamos esta audacia para hacer tales promesas, para hacer tal afirmación? En medio de una tragedia. Para muchos la vida es una tragedia. Desde que nacieron no han entendido ciertas cosas que les han pasado. Y cómo también nos atrevemos a decir esto si también somos hombres expuestos a los mismos problemas, expuestos a grandes dificultades, expuestos a tragedias también. Pero sacamos esta audacia, esta valentía para decir estas cosas. ¿De dónde la sacamos? En realidad, la sacamos de un hueco muy oscuro y profundo. Ese hueco donde aquel muchacho estaba ahí tirado. Aquel jovencito de tan solo 16 años, tirado en ese hueco profundo, solo, desconcertado. Si pudiesen, sus propios hermanos lo habrían echado una vez más al fondo de ese pozo, porque ellos mismos lo arrojaron de él. Génesis capítulo 37, versículo 23. Génesis capítulo 37, versículo 23. Cuando tenga su opción, siga la lectura conmigo, por favor. Vamos a leer del versículo 23 al 25. Dice así la palabra de Dios. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Trágico, ¿verdad? Una cisterna abandonada, con rocas filosas tal vez, que no estaba en cualquier lugar, estaba en un lugar de desierto, rocoso, donde normalmente los pastores se refugiaban, porque las rocas se levantaban altas
echaron al fondo. Ese chamaquito de 16 años no era un joven corpulento, grande, que se pudiese valer todavía por sí mismo. Era el hijo delicado de papá, con unos bracitos delgaditos, flaquitos, como si se los hubiesen hecho de alambre, con las manos y con los pies atados. Y ahí tendido sobre su costado, con las rodillas contra el techo, porque era un pequeño hueco, porque los israelitas o las personas que pastaban no hacían como ahora los pozos más anchos, los hacían delgados, no tenían todas las herramientas que ahora tenemos. Y entonces ese jovencito ahí apretujado en aquel espacio tan pequeño, solamente con su mirada un poco desorbitada y sacado de onda, como decimos los jóvenes, y tal vez con la voz enronquecida por tanto gritar y gritar: ayúdenme, sáquenme de aquí. Y es que ¿quién no se va a desesperar en un lugar tan oscuro? Tan oscuro. Pero sus hermanos no lo escuchaban. Por tanto que gritó, sus hermanos no lo escuchaban. Y es que no es que tanto que no lo oyeron, sino no lo quisieron escuchar. Dice la Biblia que 22 años más tarde, cuando la hambruna vino sobre aquella región, esta hambruna doblegó la arrogancia de todos esos hombres tremendos que habían golpeado a su hermano y lo habían echado al pozo. Había entonces doblegado esa arrogancia de esta hambruna, había obedecido su orgullo y habrían de confesar lo que hicieron. Capítulo 42 de Génesis, versículo 21, da testimonio de esto, porque dice así: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Es tremendo. No se les olvidó lo que hicieron. Tremendos hombres, ¿no? Hombres que serían los bisnietos de Abraham. Hombres que eran los portadores del pacto de Jehová. Ante una multitud de gente, las tribus habrían de llevar cada uno sus estandartes, sus nombres. Aún el nombre de Jesucristo habría de aparecer en el árbol genealógico y estos hombres también aparecerían ahí. En la escritura podríamos decir que estos hombres equivalían a la realeza, como a príncipes. Pero ahí, esos días atrás, que pensaron que eran príncipes, la Biblia nos dice que eran hombres duros, crueles, torpes, porque escuchaban los ruegos de José su hermano, pero les interesaba más el pan, el vino, la fiesta, estar ahí desayunando, porque su hermano les había llevado algo de comer. Les interesaba más el almuerzo que la vida de su propio hermano que estaba ahí en el pozo. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecían más y más, lo odiaban y le tenían demasiada envidia. Dice el capítulo 37, versículo 4 y versículo 5, dice así: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y dice el versículo 5: y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Aleluya. Y luego dice el versículo 8, saltemos al versículo 8. Dice así: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Vamos al versículo 11.
Y sus hermanos, dice ahí en el versículo 11, le tenían envidia, mas su padre le gritaba. Era como el becerrito mimado de papá. Era el chamaquito, el nene, el más chiquito de la familia. ¿Cuántos son de los hijos más pequeños de la familia? Levante su mano. Yo soy el más pequeño. ¿Verdad que de repente como que los hermanos ensayan con uno? Yo era el que hacía los mandados a las tortillas, al pan, al que aún todavía mis hermanos me dicen, pues que Juanito vaya, ya no hay tortillas, pues que Juan vaya, es que falta esto, pues manda Juan. Y mi hermana me dice, ve esto, ve el otro. Todavía se señorean de uno y de repente uno dice, bueno, ¿por qué tanta hazaña? Pero es porque uno se da cuenta de repente que mamá y papá son diferentes como somos los más queridos, los más consentidos, los más chiquitos, los nenes y los hermanos. Vende, ¿no? De repente. Pero así era. Pero no era que José solamente por ser el más pequeño, sino que José era hijo de Raquel. ¿Sabe?